Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día y pidiendo a Dios por cada uno de ustedes, por todas las personas que nos acompañan, que nos permiten participar con ustedes a través de estos medios y que pues vamos creciendo juntos en esta aventura del amor de Dios. Y bueno, estamos en lo que es en este ámbito, el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, estamos viendo número por número y todo lo que esto implica, pues ir leyendo, tratando de analizar. Estamos en la primera parte, esto es lo que creo, o sea, el misterio de la fe en cuanto qué es lo que nosotros creemos. Hemos visto, tiene 4 partes el Catecismo de la Iglesia Católica, 4 partes, y que ya conocemos. La primera parte es profesión de fe. Segunda parte es el misterio, ¿cómo se llama? No, esta es la primera parte. La segunda parte, aquí lo tengo, la celebración del misterio cristiano. Cuarta parte, lo que es la vida en Cristo, y la cuarta parte es la oración cristiana. Entonces, estas 4 partes es lo que constituye todo el Catecismo de la Iglesia Católica y que nosotros tendremos que conocer. La primera parte cada una de las partes tiene 2 secciones. Ya vimos la primera sección, que significa creo, creemos. Y vimos cómo el hombre es capaz de Dios, luego cómo Dios sale al encuentro del hombre, y por último, la respuesta del hombre a Dios cuando sale al encuentro, que es la fe. Esto fue la primera sección. Estamos ya en la segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana, y estamos en lo que es el análisis del credo. Hemos visto, estamos en el capítulo 1, creo en Dios Padre, y hemos visto el párrafo 1, creo en Dios, que implica creer en un solo Dios, cómo Dios revela su nombre, cómo es el que es verdad y amor, y cuáles son las consecuencias de la fe en el único Dios verdadero. Párrafo 2 dice, creo en un Dios Padre. El párrafo 2 es Padre, y aquí estábamos viendo que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la revelación de Dios como Trinidad, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe y las obras divinas y las misiones trinitarias. Luego habíamos entrado en el Todopoderoso, y de aquí pues ya estábamos en este ámbito de lo que estábamos viendo, y entonces estamos en este párrafo todopoderoso. Vimos el número 268, 69, 70, 71, 72 y 73, y vamos a ver el 274. Voy a hacer la lectura del 272 y 273, y porque de ahí salieron unas reflexiones muy interesantes. Estábamos viendo el misterio de la aparente impotencia de Dios. Cómo Dios aparentemente está no haciendo o no escuchando o no respondiendo a nuestras intenciones, a todo aquello que nosotros queremos, pero que no siempre es posible, y obviamente pues nos lleva a descubrir que Dios aparentemente nos tiene abandonados, aparentemente no está escuchándonos. Y bueno, pues es lo que hemos estado viendo. Se los voy a leer y vamos a ver en qué nos quedamos. Número 272. Número 272 dice: la fe en Dios Padre Todopoderoso
puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa, en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así Cristo, crucificado, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Esto lo explicamos, voy a hacer un pequeño resumen. Dice, ¿cuándo es puesta a prueba nuestra fe? Cuando tenemos un problema y Dios no responde. Sentimos que Dios no nos escucha porque estamos experimentando el mal. Alguien te hizo una traición, alguien te abandonó, perdiste un ser querido, perdiste el trabajo por una injusticia y clamas a Dios y Dios no responde. Dices, oye, qué gacho. O sea, creo que estoy perdiendo la fe. Y ahí es donde nos damos cuenta que nuestra fe está siendo probada. ¿Por qué? Porque Dios aparentemente está ausente y aparentemente es impotente ante el mal. Y lo que nosotros tenemos que entender es cómo Dios reveló su omnipotencia, o sea, su todopoderoso. Acuérdense que estamos en el párrafo de todopoderoso. Si es todopoderoso, ¿por qué no impide las guerras? Si es todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento, que mueran niños? Si es todopoderoso, ¿por qué me pasa esto? Pues es que no hemos entendido cómo manifiesta Él su poder. Y hablábamos que lo hizo de la manera más misteriosa. Recuerden que nuestra fe se mueve en misterios. ¿Qué significa? Que es algo demasiado profundo para entender solamente con el entendimiento humano. Explíquenme cómo es posible que Dios se haga presente en la Eucaristía, en un pedazo de pan. Eso es un misterio. No lo entiende la ciencia. Ahí es donde creemos por fe. Bueno, en la omnipotencia de Dios, ¿cómo la va a manifestar? Yo les decía que Dios le gusta jugar a los espías. ¿Qué es lo que hace? Manda a un espía, su hijo, a que entre en la escena del mal, que es el pecado, y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Aparentemente, Dios perdió también. ¿Por qué? Porque vivió todas las consecuencias del mal. Y el mismo Jesús lo dice, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y luego en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También se vive esa experiencia de la impotencia de Dios y todavía las burlas de la gente. Pues si eres el Hijo de Dios, has ayudado a otros, ¿por qué no te ayudas a ti mismo? Bajas de la cruz para que creamos en ti. Pero el espía tenía que entrar hasta lo más profundo del mal, y lo más profundo del mal es la muerte. Entonces, desde ahí, lo que hace es explota. Yo les decía, los famosos hombres bomba, ¿no?, de los musulmanes que hacen tanto daño, ¿no? Llegan a un lugar público cargados de bombas y explotan y matan a muchos. Aquí hace lo mismo Dios, pero no para matar a la gente, sino para destruir la muerte. Y es ahí donde Dios manifiesta su poder. Entonces, yo les decía, qué interesante es descubrir cómo Dios, en su amor, nos quiere espías. ¿Por qué? Porque ahorita yo tengo un caso de una jovencita norteamericana, hermosísima, se llama Verónica, tiene 17, 18 años, tiene cáncer en una pierna, tiene un osteosarcoma, uno de los cánceres más agresivos, y pues probablemente le tengan que amputar la pierna y pues está en peligro su vida, porque si se disemina ese cáncer, pues es sumamente agresivo y rápido. Y esta jovencita tiene una fe increíble en Dios. Vino a platicar, ha venido 2 veces, vive en Washington State, pero está siendo tratada aquí en el Rosarito, y ha venido con su mami, 2 mujeres de Dios increíbles, con una fe, con un dolor, obviamente, por todo lo que está, pero dices que yo confío en Dios. Y ella está confiando en Dios, no en que va a ser sanada,
porque se le pida, sino porque se va a hacer la voluntad de Dios desde su enfermedad. La voluntad de Dios no fue la enfermedad. Recuerden que la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y el mal es consecuencia del pecado y obra de Satanás. Entonces a veces Dios nos invita a participar o nos invita a que desde ese mal que tú estás experimentando busques hacer la voluntad de Dios, y a lo mejor te toca explotar, o sea, en ese mal como Jesús, para vencer, y no venciendo a través de la solución de la enfermedad o del problema, sino para que el problema o la enfermedad no tenga atrapados a otras personas que viven en la desesperación, al ver cómo tú enfrentas, al ver cómo tú superas, al ver cómo tú tienes esa fuerza espiritual, esa paz. Y sí, a veces el Señor concede la sanación física, pero si no, precisamente en la aparente impotencia de Dios es cuando Dios manifiesta su poder. Por eso San Pablo decía que si me he de gloriar de algo, que sea de mis debilidades, porque no es en mi fuerza donde Dios se va a manifestar, sino en mi debilidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde, Señor, ok, he sido violado, mataron a mi hijo, me quedé sin trabajo. Esto no era tu voluntad, pero sí, ya que estoy aquí adentro, ¿qué quieres que haga? Dime qué es lo que quieres que haga. Por eso dice que ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo. Él, al resucitar, ha vencido completamente la causa final del pecado, que es la muerte y la condenación del hombre. ¿Sí? Él ha vencido el mal. Por eso así, Cristo crucificado es poder de Dios. Por eso la gente no entiende, o sea, no comprende por qué era el sufrimiento, por qué es la crucifixión, para poder vencer el mal y la consecuencia del mal. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo esto? Pues es consecuencia del pecado y probablemente de tu propio pecado también, de tu descuido. O dice, bueno, pero es que yo no tuve nada que ver en esto. No en eso, pero ¿qué tal otros pecados? ¿Qué tal otras cuestiones que tú has tenido? Y en cambio Jesús era 100% inocente de todo. Nosotros no somos 100% inocentes de todo. Puede ser que lo que estás viviendo no sea culpa tuya, pero ¿qué tal las otras cosas? Entonces, puedo empezar a hacer reparación o puedo hacer actos de confianza. Señor, ok, tú quieres o tú permites o tú me invitas que desde esta realidad yo actúe para que busque tu voluntad y pueda ayudar a otros que están atrapados y que no te conocen a que se agarren de ti en medio de su dolor o en medio de su enfermedad. Y ahí es cuando Dios manifiesta su poder. Y por eso dice en el Catecismo, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría del hombre. Y la debilidad divina, si pudiera haber debilidad o necedad, más fuerte que la fuerza de los hombres. Por eso la resurrección, en la resurrección y en la exaltación de Cristo, es donde el Padre desplegó su poder y su fuerza. Tengo que pasar por la debilidad, por la impotencia. Qué bueno que descubras que no puedes, porque ahí es donde entonces Dios puede actuar. El problema es cuando, como manejan tanto los grupos, ¿no? Los movimientos o las terapias, tú puedes, es que tú tienes que visualizar, el famoso coaching que le llaman, ¿no? Visualízate, tú eres capaz de esto, pum, pum, y nos hacen creer que somos capaces de tantas cosas que hacemos a un lado a Dios. Y recuerden que ese fue el pecado original, hacer a un lado a Dios para ser yo puedo, yo soy esto, ¿sí? Esto fue el número 272. El 273 dice, solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. O sea, recuerden qué es la fe, la obediencia a Dios. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas. O sea, no entiendo, no comprendo, pero se va a manifestar tu voluntad y tu poder. Y si tu voluntad y tu poder es que me vean los demás cargando esta cruz, cargando este dolor, desde tu paz y desde tu amor, que sirva para que otros se salven, que sirva para que otros te encuentren a ti y no sea yo más bien así, pues me digo católico y me desespero y salgo corriendo y me molesto.
Y luego dice, esta fe se gloría de sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo, lo que yo les decía de San Pablo, 2 Corintios 12:9, ¿sí? Y Filipenses 4:13, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. ¿Puedo cargar una cruz? Lo puedo, si es con Cristo. Todo, si estoy en esta enfermedad y enfrentar el dolor, incluso mi propia muerte, lo puedo, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, de esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios, y era lo que veíamos. Cuando el ángel está con la Virgen y que le dice, mira, tu prima Isabel, la que decían estéril, pues ahora está embarazada, porque nada es imposible para Dios. Desde la impotencia del hombre es cuando Dios puede actuar más fuertemente. Pero cuando nosotros confiamos más en nosotros y en nuestra fuerza, porque lo que nosotros queremos es la solución del problema. Lo que nosotros queremos es que no pase este dolor, que pase este dolor. No quiero tener esta situación. Pero cuando dice, ok, voy a hacer lo que pueda humanamente, pero si aún así lo voy a vivir, que se haga la voluntad de Dios en mí. Y obviamente la oración del Magnificat, ¿no? Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Qué mayor poder que ser madre del Salvador sin concurso de varón? ¿Y qué mayor poder de María, en la fe de María, de agarrarse de Dios cuando su hijo es perseguido, cuando lo quieren matar, salen huyendo a Egipto, cuando no pueden regresar a su propia tierra y se van a Nazaret, cuando su hijo empieza su vida pública y está oyendo todo lo que se dice de él y el conflicto que está dando, cómo lo atrapan, cómo lo torturan, cómo lo azotan, cómo va cargando en la cruz. Y María cree en el poder de Dios. Creo que más claro, pues, que ni el agua. Por eso es tan hermoso entender este proceso. Esto fue lo que vimos la vez pasada, es nada más un resumen, ¿sí? Ahora vamos al número que sigue, el número 274 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo leo y vamos a tratar de comprenderlo. Dice así: nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Vamos a ver a qué se refiere. Bueno, dice, nada es, entre comillas lo tienen, nada es pues más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza, virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La fe me lleva a la obediencia, la esperanza me permite mantenerme por lo que yo espero la vida eterna, yo espero agradar a Dios, yo espero estar con Dios. Y obviamente la caridad, esto lo voy a lograr viviendo en el servicio a mi prójimo por amor a Dios, para agradar a Dios. Fe, esperanza y caridad. Y dice, nada es pues más propio para afianzar. Muchas personas, Padre, ayúdenme a creer más, quiero tener más fe, y es precisamente lo que dice. Y nuestra esperanza, que la convicción profundamente arraigada, o sea, con raíces profundas, en nuestras almas, que nada es imposible para Dios. Yo creo que mucha gente sabe que nada es imposible para Dios. El problema es creer o esperar que Dios haga lo que yo le pido. Algunas veces lo hará, otras veces no. Entonces es creer en la providencia de Dios. Que lo que yo quiero es lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es la salvación de las almas. Yo no quisiera padecer esta cruz, yo no quisiera padecer esto, pero tengo que aprender como mi Señor Jesús.
Si es posible, aparta de mí esto, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí es donde nos damos cuenta de esta fuerza, ¿no? ¿Sí? Nada es imposible para Dios. Por eso yo siempre le digo, y la fuente de todo lo que tú necesitas, de lo que yo necesito, es meditar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La pasión y muerte es para poder cargar la cruz, y la resurrección para decir, si Dios quiere, me va a sanar, y si no, me dará la fuerza para seguir adelante. Y si me he de morir, pues yo espero la vida eterna. Pero no es tan fácil, tengo que profundizar en ella todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Porque los sentimientos, los miedos, las pasiones son tan fuertes en nosotros que tienen más fuerza, tienen más arraigo en nosotros que nuestra fe, que nuestra confianza en Dios, que nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque todos los días sentimos, todos los días alimentamos más la vida sensitiva que la vida espiritual. Y si no hacemos esto, pues desgraciadamente podemos decirnos católicos, podemos decir que creemos en Dios, pero a la hora de los cocolazos o de los problemas, pues no estoy preparado. Y es cuando dudo y entonces empiezo a buscar otras opciones y no mi confianza y mi abandono en Dios. Dice, regresamos al catecismo, porque todo lo que el credo propondrá, la lengua se le traba al cura, propondrá luego a nuestra fe, el credo, por eso es tan importante, y decirlo y profundizar en ello, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita, profundizar en el credo, punto por punto. Dice, el credo propone a nuestra fe, o sea, creo, acepto, obedezco las cosas más grandes, las más incomprensibles, que Dios se hace hombre, que vivió entre nosotros. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? ¿Cómo Dios permite el sufrimiento? ¿Cómo Dios quiere el sufrimiento de su Hijo? ¿Para qué? Y esas son cosas que tenemos que, son lo que Dios nos presenta y el credo nos lo propone para que nosotros lo aceptamos. A veces decimos el credo, como todos los domingos en alguna solemnidad al terminar la homilia, pero no entendemos lo que esto implica. ¿Crees realmente que es todopoderoso? ¿Crees realmente que es tu Padre? ¿Crees realmente que Jesucristo se hizo hombre, que murió por tus pecados, que resucitó y que nos da la esperanza de la vida eterna? ¿Crees que el Espíritu Santo te guía, que tiene el poder para guiarte? O sea, lo que nos propone es para que nosotros nos aferremos. Y esto, repito, no es de conocimiento, de aprenderte de memoria, sino de un acto de fe diario. Hay que actualizar. ¿Cuántas veces son necesarias de demostrarle a alguien que amas? Ya es con una vez que le dijiste a tu pareja, a tu esposo, el día que se casaron, a tu esposa, te amo, y ya no hay necesidad de estarlo diciendo. No, pues esa relación no funciona si no hay un diálogo, si no hay una búsqueda, si no hay un trato, si no hay un interés. Pues es lo mismo en nuestra relación con Dios. Si yo no profundizo, si yo no busco, eso sí, Dios siempre me está diciendo que me ama. Dios siempre se está manifestando, porque sigue habiendo el sacrificio de la Santa Misa en muchos lugares del mundo. Ahorita, en este momento, en alguna parte del mundo se está celebrando la Santa Misa. Y eso es un acto de amor, el acto de amor más grande que Dios ha hecho por ti. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y tristemente vamos a misa y no entendemos cuánto amor Dios tiene por mí. Me centro más en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, me duele. Oye, se está sacrificando tu Dios y tú estás solamente pensando en lo que tú quieres y todavía te enojas con Dios, te molestas con Dios porque dices que no te escucha. Claro que te escucha, y te escucha tanto
que se sacrificó para que tú no vivas en una eterna agonía y no caigas en la desesperación aquí, ni en una eterna agonía en el infierno. Entonces, es entender y profundizar esto. Por eso dice, porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas, por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, por ejemplo, la encarnación. ¿Cómo puede una mujer quedar embarazada sin tener relaciones sexuales? Y obviamente no estoy hablando de inseminación artificial ni nada. Simplemente cómo es posible y que quede virgen antes, durante y después del parto. Y que esa criatura sea Dios, pero a la vez hombre, espérate. O sea, son incomprensibles. La naturaleza, las leyes de la naturaleza no entran aquí. ¿Cómo resucitó? Pues si no le hicieron reanimación cardiopulmonar, ni le dieron respiración, ni le pusieron sangre, ni no, simplemente, y resucitó sin ninguna herida, sin ningún daño, y con un poder, por ejemplo, de repente aparecerse en medio de los apóstoles. O sea, son incomprensibles de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y dice, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina. Por eso la razón no está peleada con la fe. ¿Se acuerdan en otro programa, que es el de la Lección Divina? He estado hablando de la voluntad. Hablamos de las potencias del alma, que yo les digo que es como, perdonen la expresión, como cuando una mamá quiere que su hijo se mueva, dice, si no te mueves, te voy a poner un cohete en la cola. Expresión muy común en mi tierra. Por los que son de otros países a lo mejor se escandalicen, pero es una manera de decirle a la mamá, muévete, si no te voy a dar un chanclazo. Pero bueno, entonces Dios al alma le pone potencias, le pone ayuda. ¿Cuáles son? Memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad. La memoria es la que guarda todo lo que te sucede, absolutamente todo, pero no todo tienes acceso a ella. El entendimiento, de acuerdo a lo que vas aprendiendo en tu memoria, va discerniendo entre lo que es agradable y lo que no es agradable. El entendimiento le presenta a la voluntad, mira, esto está bien bueno, agárralo, ay, se siente, y entonces la voluntad queda atrapada o queda unida a lo que el entendimiento presenta. Entonces, yo les decía, primero la memoria, ¿de qué te acuerdas? Si tú no estás meditando, si tú no estás profundizando todos los días en el amor a Dios, pues tu memoria va a estar, es que me hizo, es que no me hizo, es porque me pasa esto. Y personas que pueden tener 30, 40 años con un odio, porque su memoria está atrapada ahí. Cuando nuestra memoria tendría que ser de salvación. Dios me ama, se sacrificó. Sí, también me acuerdo del otro, pero le doy más fuerza a esto. Entonces la memoria le ayuda o alimenta el entendimiento, y el entendimiento se tiene que dejar guiar para después decirle a la voluntad, mira, esto es lo que tienes que buscar. Entonces yo les decía, tenemos en nuestro interior dos voluntades, la voluntad superior y la voluntad inferior. La voluntad superior es una fuerza espiritual que es guiada por la razón y la fe. Nos lleva a vivir como hijos de Dios para alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es? La voluntad superior, que es guiada por una fuerza espiritual. Es una fuerza espiritual guiada por la fe y la razón, y nos lleva a vivir como hijos de Dios para alcanzar la vida eterna. Y luego tenemos la voluntad inferior, que es una fuerza material, o sea, no es nada espiritual, sino es una fuerza sensitiva material. Es guiada por las pasiones y las inclinaciones, nos lleva a vivir como esclavos del pecado y, si seguimos ahí, a la condenación del alma. Estas dos voluntades existen en nosotros. Lo ideal es que la voluntad superior esté arriba de la voluntad inferior. Esta voluntad inferior tiene que estar sometida a la voluntad superior. Pero ¿qué sucede? Que es al revés. Las pasiones y las inclinaciones, que es todas estas pasiones desordenadas que nos llevan a buscar y a querer lo que
siento lo que me gusta y a querer evitar a cualquier costo el dolor o el sufrimiento. Y ahí es donde puedes entender qué es lo que sucede contigo, qué es lo que sucede conmigo. Las pasiones y las inclinaciones tienen el control de nuestra voluntad. Y la voluntad superior o la espiritual de vez en cuando y siempre y cuando me genere una satisfacción, siempre y cuando sea algo de beneficio para mí. Por eso entonces entendemos, regreso al catecismo, porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, si mi razón, la razón no es entenderlo todo, la razón nos ayuda, ¿sí? Hay un documento del Papa Benedicto, Fe y Razón, que habla precisamente de la relación importante entre la fe y la razón y que no están peleadas, que la razón llega hasta un nivel y hasta donde llega ese nivel, la fe entra, porque la razón nos ayuda a entender muchas cosas. Pero aquí lo que nosotros tenemos que hacer es meditar y profundizar en lo que se nos revela, en lo que es el credo, en la omnipotencia de Dios. Por eso, en la medida que la razón tenga idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Un ejemplo, las personas que han dado su vida por la fe. Espérate, si me matas, ¿qué va a ser de mí? Pues la razón ahí le dice que el poder de Dios es tan grande que aunque lo maten, va a resucitar un día. La razón nos ayuda junto con la fe, no están peleadas. Pero si yo me dejo llevar solamente por los sentimientos y no profundizo en lo que es el poder de Dios, la gracia de Dios, desgraciadamente no seré capaz. ¿Qué tanto tiempo le dedico a la meditación, a la profundización de los misterios de mi fe, del poder de Dios? No, hombre, me dedico más a otras cosas. Me dedico más a lo temporal y no a lo divino, no a este elemento. Con esto terminaríamos lo que es el párrafo 3, el Todopoderoso, ¿sí? Que fue 268, 69, 70, 71, 72, 73 y 74. Voy a leer el resumen. El resumen son los números 275 al 78. Es un resumen así muy cortito de los puntos que hemos visto de este párrafo 3, Todopoderoso. Número 275 dice: con Job el justo confesamos, sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. O sea, yo confío en Dios. Si Él quiere lo hace, y si no lo hace es porque es para mi bien y para el bien de las almas, aunque esto implique cargar mi cruz. ¿Estás comprometido con la obra de Dios? Entonces lo entiendes. Si no estás comprometido con la obra de Dios, pues vas a verlo como una injusticia, porque voy a sufrir yo, porque esto, porque aquello. Número 276. Fiel al testimonio de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios Todopoderoso y Eterno, omnipotente, omnipoterne Deus, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Número 277. Dios manifiesta su omnipotencia convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciéndonos en su amistad por la gracia. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Es una oración que se hace en misa, en el misal romano. Luego el número 278. Dice: de no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar y el Espíritu Santo santificar? O sea, si no creo en el poder de Dios,
¿cómo voy a creer que Dios me ha creado? ¿Cómo voy a creer que Jesucristo me ha redimido, me ha rescatado? ¿Y cómo voy a creer que el Espíritu Santo me santifique? Por eso es tan importante profundizar nuestra fe. Con esto terminamos el párrafo tercero, el Todopoderoso. Y Dios mediante, el siguiente programa, empezamos el párrafo 4, que es el texto de Dios Padre, Dios Creador. Ya vimos, creo en un solo Dios, ya vimos Padre, ya vimos Todopoderoso, y ahora vamos a ver Creador. Y va a abarcar del número 229, del 229, 279 al 324. 279 al 324, este párrafo 4 que es Creador. Y yo les invito a que hagan un repaso, una lectura de los demás que hemos visto, y que pues obviamente estos programas ustedes los pueden seguir en YouTube, en nuestra página de Monte María, y aparece así como tal, estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, luego viene el signo de gato y el número. Llevamos 105, y este sería el 106. Dice así: estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, luego el signo de gato, y sería número 1, si quieren empezar desde el 1, y luego Padre Jorge Zárraga, MJM. Así aparece en la página de nuestra página de YouTube de Monte María, Radio y Televisión. Ahí lo pueden buscar, Dios mediante. Entonces, si Dios nos presta vida, la próxima semana empezaríamos con esta parte que es el de Creador. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.